Hoy vamos a ver 5 ecuaciones distintas de la recta. En concreto vamos a partir de la ecuación vectorial y a partir de esa, pues operando y transformándola un poco, ya vamos a obtener las otras 4. Entonces, partimos de esta situación. En primer lugar, hay que saber que una recta se puede definir de dos maneras. O bien con un punto y un vector director, o bien mediante dos puntos. Como ya hemos dicho, vamos a empezar con la ecuación vectorial de la recta. Así que tiene bastante sentido que en esta ecuación aparezca un vector. La ecuación vectorial de la recta nos va a definir una recta a través de un punto y un vector director. En este caso, para definir la recta azul, nos vamos a basar en el punto A, que como vemos tiene de coordenadas 1, 2, por aquí está, y el vector director V, que tiene de componentes 2, 1. Vale, ahora, si nosotros colocamos el vector director con origen en el punto A, al multiplicar este vector director por un escalar que le vamos a llamar lambda, vamos a ir obteniendo todos los puntos de la recta. Pero primero, tenemos que ver para qué sirven estos dos vectores de aquí. Entonces, estos dos son vectores de posición. Este primer vector de posición, que le hemos llamado A, sirve para posicionar al punto A, porque como vemos, tiene de origen el origen de coordenadas y como extremo el punto A. Esto es importante porque el vector A va a tener las mismas componentes que las coordenadas del punto A. Vale, y ahora, el vector de posición P nos posiciona al punto P. Este realmente es un punto genérico de la recta. Entonces, hemos escogido en este caso este punto P, que tiene de coordenadas 7, 5, por escoger uno. Pero eso, es un punto genérico de la recta que hace referencia a cualquier punto de la recta. La cuestión es que vamos a posicionar este punto P mediante el vector de posición P, que evidentemente este vector va a tener las mismas componentes que las coordenadas del punto P. Entonces, si nos fijamos, mediante el método del triángulo se ha hecho aquí una suma de vectores. La suma del vector A y el vector AP, en principio vamos a llamarle vector AP, pero luego ya veremos a qué es igual. Pues nos da como resultado el vector P. Lo vamos poniendo. El vector de posición P es igual al vector de posición A más el vector AP. Vale, pero como habíamos dicho antes, si multiplicamos este vector director de aquí, el V, por un escalar lambda, se iban obteniendo los distintos puntos de la recta. Por ejemplo, al multiplicar el vector V por el escalar 1, entonces obtenemos el punto B, porque como vemos estamos multiplicando este vector por 1 y el extremo del vector es el punto B. Así que conseguimos las coordenadas del punto B. Si multiplicásemos ese vector director por menos 1, entonces en este caso lambda valdría menos 1, obtendríamos este punto de aquí. Pero para nuestro caso, queremos hallar las coordenadas de este punto P. Entonces, vemos que tenemos que multiplicar el vector director por 3. Aquí tenemos 3 vectores directores. Esto es lo mismo que hacer 3 por el vector director. En este caso, lambda valdría 3. Pero bueno, aquí lo importante es ver que nuestro vector AP, el que une el punto que conocemos con el punto que deseamos conocer, es lo mismo que multiplicar al vector director por un cierto escalar. Así que vamos a decir que este vector AP es igual a lambda por V. Vale. Y ahora vamos a empezar a sustituir estos vectores por sus componentes. El vector P habíamos dicho que era el vector de posición para el punto P. El punto P no lo conocemos, simplemente queremos hallar sus coordenadas. Pero además este punto P era genérico para cualquier punto de la recta, es decir, hace referencia a cualquier punto de la recta. Entonces, vamos a decir que tiene de coordenadas x e y. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que queremos sustituir este vector por sus componentes, pero como el vector P es el vector de posición para el punto P, entonces las componentes del vector P
coinciden con las coordenadas del punto P. Así que podemos decir que las componentes de P son x, y. Vale, x, y es igual a... Ahora escribimos las componentes del vector A. El vector A es el vector de posición para el punto A. El punto A, bueno, vamos a decir que tiene de... Bueno, ya sabemos cuáles son sus coordenadas. Son 1, 2. Entonces, como el vector A es el vector de posición para el punto A, sus componentes coinciden con las coordenadas del punto A. Así que las ponemos. 1, 2. Vale. Más lambda, que es ese escalar por el que se multiplica el vector director para obtener los distintos puntos de la recta. Y luego simplemente las componentes del vector director, que por aquí vemos que son 2, 1. Vale, ahora simplemente hay que indicar que lambda pertenece a los números reales, ya hemos dicho que es simplemente un escalar. Y esta sería la ecuación vectorial para esta recta. Vale, pues ya está, la ecuación vectorial. Ahora, a partir de la ecuación vectorial, podemos hallar las ecuaciones paramétricas. Para hacer esto, simplemente hay que separar las dos coordenadas x e y. Entonces, de esta ecuación vectorial sacamos que, simplemente resolviendo esta operación con vectores, x es igual a 1 más lambda por 2. Lo ponemos. X es igual a 1 más 2 lambda. Y por otra parte, y es igual a 2 más lambda por 1. Y es igual a 2 más 1 por lambda. El 1 ya no sería necesario, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ya está, estas son las ecuaciones paramétricas, donde lambda pertenece a los números reales. Ahora, a partir de las ecuaciones paramétricas, podemos obtener la ecuación continua. Para esto hay que despejar lambda en ambas ecuaciones. Entonces, en la primera quedaría que lambda es igual a x menos 1 partido por 2. Y en la segunda, lambda es igual a y menos 2 partido por 1. Ahora simplemente hay que igualar. Podemos hacerlo porque si lambda es igual a esto y lambda es igual a esto, entonces estas dos cosas son iguales entre sí. X menos 1 partido por 2 es igual a y menos 2 partido por 1. Y esta es la ecuación continua. A partir de la ecuación continua podemos llegar a la ecuación general. Para ello tenemos que multiplicar en cruz y luego pasar todos los términos para el mismo miembro. Entonces esto quedaría x menos 1 es igual a 2y menos 4. Pasamos todo para el primer miembro. X menos 2y más 3 es igual a 0. Y ya está, esta es la ecuación general. Por último, a partir de la ecuación general podemos llegar a la ecuación explícita. Para esto tenemos que despejar la y a partir de la ecuación general. Entonces quedaría que y es igual a menos x menos 3 partido de menos 2. Ahora, en esta ecuación tenemos que separar esta fracción, bueno, dejarlo de esta manera, que y es igual a 1 medio de x más 3 medios. Luego ya veremos qué significan estos dos números de aquí. Pero bueno, esta sería la ecuación explícita. Simplemente, a partir de la general, hemos sustituido la y. Bien, pues aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de decir. Partíamos de esta situación. Tenemos la recta azul y queremos definirla mediante la ecuación vectorial. Entonces, en la ecuación vectorial se ven involucrados dos elementos, un punto de la recta y un vector director. Y bueno, ahora tenemos por aquí que la ecuación vectorial, bueno, nos queda de esta manera. Que el vector de posición P es igual al vector de posición A más lambda por V. Lo vemos en la figura. Esto era simplemente hacer una suma de vectores. El vector A más el vector AP es igual al vector P. Pero el vector AP lo habíamos expresado como el vector director V por el escalar lambda. Eso es lo que tenemos por aquí. Ahora simplemente hay que sustituir las componentes de estos vectores
Bueno, eso, tenemos que sustituir los vectores por sus componentes, pero teniendo en cuenta que de los vectores P y A, como son vectores de posición, pues sus componentes van a coincidir con las coordenadas de los puntos que posicionan, es decir, con las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto P. Y al final llegábamos a que esta era la ecuación vectorial. Ahora, a partir de la ecuación vectorial podemos separar las coordenadas x e y, porque, bueno, tendríamos que sustituir este vector de posición P por sus coordenadas, que decíamos que eran x, y. Esto iría aquí. Entonces, ahora sí, separamos las coordenadas x e y y obtenemos las ecuaciones paramétricas. Luego, para pasar de las paramétricas a la continua, tenemos que despejar lambda en cada ecuación e igualamos esos miembros, bueno, esos cocientes que quedaban. Entonces, esta es la ecuación continua. Ahora, para pasar de la continua a la general, tenemos que operar y pasar todo para el primer miembro. Multiplicamos en cruz y pasamos todo para el primer miembro, entonces queda así. Por último, despejamos la y obtenemos la ecuación explícita.